Apasionada del empaque, ¿cómo te encuentras el día de hoy? Muy buenas noches. Estamos a punto de iniciar nuestra tertulia digital de Enamorando con tu empaque con el tema del empaque y el HSCP. Todo lo que es el sistema de inocuidad, cómo garantizar que el empaque sea correcto. No te lo pierdas. Nos vemos en un ratito con Esteban Díaz. Y agradeciendo que estén aquí, como los últimos jueves, ya cada jueves no, como son cada 15 días, que están con nosotros. Lola, bienvenida, que es la que te vemos aquí la primera vez. Otón, que está siempre aquí, Pedro Pablo, Pati, nuestra pasión del empaque, que está aquí conmigo, y Esteban, que también otro apasiona del Hola, empaque, que nos Francis. comparte aquí sus conocimientos y experiencia. Y bueno, pues vamos a empezar nuestra transmisión en vivo por Facebook, agradeciendo que estén aquí, apasionada del empaque, en esta tertulia de este jueves 10 de agosto, donde decíamos que ya prácticamente se nos está terminando el año. Nos quedan dos fiestas, como decía Esteban, fiestas patrias y Día de Muertos. Y se acabó el año. Y ya estamos aquí en vivo en Facebook. Gracias a Pasión al Empaque que estás aquí con nosotros en esta tertulia digital de Enamorando con tu empaque, en donde es un tema de muchas perlitas sueltas, muy interesante para todos los que estamos en todo el medio del empaque, en todo lo que es más para hacia alimentos. Así que bienvenidos. Recuerden que este espacio es para ti, emprendedor, estudiante, ingeniero de empaques, personal operativo, todos los que estamos en el área, en las plantas, todos los que tenemos productos. Bueno, pues todos necesitamos un empaque. Para todo lo que usamos necesitamos un empaque. Así que hoy vamos a hablar de eso, el empaque y el HACCP, que es todo relacionado con la inocuidad, que quien mejor que no lo comente, no lo explique, no lo detalle con toda su experiencia, que es nuestro invitado especial, que bueno que Patti, nuestra apasionada del empaque, nos lo va a presentar. Y antes, no se les olvide suscribirse a nuestro canal de YouTube de Enamorando con tu empaque. Adelante, Patti. Ay, muchas gracias, Lili. De verdad, bueno, recién te escuchaba, ¿no? Sí, cada 15 días, y si no, según el calendario y el mes que se da vuelta de Patti, pero bueno, ven que muestro que se extraña la plática y no importa en la parte de donde nos encontremos, en México o en cualquier otro país, que sabemos que la audiencia así se conecta. Pero bueno, es un gusto, de verdad, siempre como decimos, ¿no? Lili, por todo esto de promover el espacio, venía a platicar, la verdad que muchas veces cae en puntos que estamos en desarrollo y entonces generamos todo este networking que está muy padre. Pero antes de seguir hablando, ¿no? Para no perder nuestro hilo de comunicación, como siempre decimos con Lili, para quienes no me conocen, soy Patricia, o hoy me preguntaban, ¿y quieres que te diga Patti? Sí, ya todos me conocen, tanto en este ambiente como mi otra pasión de correr, soy la Patti, la argentina mexicana, diseñadora gráfica publicitaria, técnica en envase y empaque, y también, ¿no? Siempre con muchas ganas de contar estas experiencias. Hace un momento les decía, ¿no? Casi como que había perdido el ritmo de los 8 vistos buenos, ¿no? Pero bueno, pues todavía el cuerpo da. Bueno, nuevamente qué gusto y guau cuando recién decíamos, ¿no? Ya un año, nuestro invitado, bueno, pero siempre son especiales, porque venimos con a lo mejor temas de que platicamos, pero ya más robustos, ya una pandemia que nos pasó, y creo que parte de todo lo que hoy nuestro invitado, Esteban, que ya se presentará, ¿no? Como que cómo atender esos puntos críticos, ¿no? Porque tal vez antes decíamos, compro mi producto en el anaquel y ya, o sea, pero, y descuidábamos, o a lo mejor decíamos, listo, ¿no? El consumidor, pero bueno, también hay que continuar la mercadotecnia en casa. Y creo que la parte de la venta en línea es como que ahí, ¿no? O sea, pero ¿por dónde pasa? O qué cuidados y qué resguardo. Y obviamente siempre proteger el producto, y ni hablar cuando tratamos de alimentos. Así que bueno, ya, no doy más vueltas. Esteban, gracias nuevamente, como te
te comentaba durante los posteos, bueno, yo ya te esperaba la semana pasada, pero bueno, ¿no? Acá te tenemos. Gracias y decir justamente como dice Lili, no, o sea, a lo mejor no me compete a mí directo, pero sí siempre está bueno como que tener, ¿no? Los puntos resaltados y tal vez a veces así, como yo digo, no es que tengo todo desarrollado el tema, pero sé que hay que cuidar. Así que gracias y todo tuyo, Esteban. Pues muchas gracias por la presentación. Vamos a iniciar. Ahorita en un momento me presento. Eh, la intención un poco de esta plática, pues es irnos con la parte general. No podemos irnos mucho a detalle porque nos llevaríamos un par de días, pero la intención es que podamos tener esta información de carácter general, ¿no? De las condiciones que aplican y sobre todo desde el punto de vista de la inocuidad en el empaque. Me presento, mi nombre es Esteban Díaz, soy mentor en desarrollo empresarial, me especializo en la parte de exportación a Estados Unidos, de alimentos a Estados Unidos. Soy consultor de la Ley Sanitaria de Bienes y Servicios de México, también de FDA y de Europa y de otras legislaciones también alrededor del mundo, especializado en la parte de alimentos. Y bueno, también soy asesor y ayudo a las empresas a lograr la certificación en distintos sistemas de gestión de inocuidad. Y bueno, ahí aparezco también. He estado en algunas otras ponencias, ¿no? En algunas otras pláticas que me han invitado, ¿no? Donde es, por ejemplo, la parte de, de ExpoPac y bueno, he estado en otros seminarios y conferencias que me invitan a participar, ¿no? Es un poco lo que me ha tocado hacer. Tengo más de 26 años dentro de la industria de alimentos y bueno, ahí es donde me he especializado un poco más en esta parte, aunque tengo otras cualidades, pero finalmente es la parte en la cual me he especializado. Aquí lo importante es un poco lo que hablaríamos sobre la parte del empaque. Entonces aquí viene una pregunta que muchas veces me hacen, me llaman por teléfono, me mandan un correo, a veces por redes sociales, y me preguntan, ¿no? O sea, ¿por qué tengo que tener un empaque que sea inocuo si no es un alimento, si no tiene la facultad de contaminarse, por ejemplo? Entonces, ¿o por qué me lo pide mi cliente? ¿No? Que eso también es una pregunta muy común. O sea, yo le vendo a un cliente que fabrica alimentos y me pide que tenga un sistema HACCP o que tenga un sistema de inocuidad. Esto hace que necesite, ¿no? Pues que el cliente, bueno, en este caso, o la persona que se dedica, a la empresa que se dedica a elaborar empaques, tengan que implementar algunas otras actividades, ¿no? Y hay cosas que les piden, y eso lo hemos platicado en las otras tertulias, cosas que no van de acuerdo a las condiciones del propio empaque. Por ejemplo, hago etiquetas o hago papel y me piden lavar con agua y con jabón, ¿no? Cosas que no aplican en el proceso, ¿no? Y también, como lo hemos platicado, pues también hay una gran desconocimiento de cómo aplicar este mismo sistema que está enfocado para la industria de alimentos y cómo darle ese enfoque hacia la parte de el empaque, ¿no? Entonces, esa parte es lo que se vuelve complejo. Lo que es verdad es que en toda la cadena alimentaria existe distintos pasos, distintos procesos. Vamos desde el campo o desde la granja, desde la finca, que es por la producción primaria, y ese producto para que llegue al consumidor pues pasa por distintas etapas, ¿no? Quizás donde se le pone a lo mejor más énfasis pues es en la planta donde se fabrica o se manipula ese alimento y entonces tenemos un alimento que es más modificado y que está más expuesto y que puede haber más contaminantes porque se está manipulando o se está transformando ese alimento. Entonces, ¿en dónde entra el empaque? Bueno, pues el empaque pues es fundamental porque es el que nos va a ayudar a transportar y llevar a ese producto hasta el anaquel y finalmente hasta el consumidor. Y se vuelve muy importante porque es quizás el que va a estar en contacto directo con el alimento en muchos de los casos. Hay veces que no es así, pero cuando está en contacto con el alimento, entonces es cuando se encienden esas pequeñas
alarmas o alertas, y entonces hay que tener un poco más de cuidado porque está en contacto con el alimento. Entonces ahí es donde se tiene que trabajar un poco más a detalle, porque si el producto tiene que estar en contacto con el alimento y puede haber un riesgo de contaminación. Entonces, en los distintos procesos o en las distintas etapas se va a ir incluyendo el empaque, ¿no? Y entonces el empaque tiene que tener y cumplir con esas características. Ahora, esto sucede y muchas veces pasa que se va implementando estos esquemas porque hay una exigencia de un cliente o bien es un requisito de parte de alguna autoridad o de algún mercado a donde se va a exportar ese producto. Por lo tanto, este esquema trata de apegarse al cumplimiento normativo y que muchas veces puede tener algo que ver con la parte de la inocuidad. Entonces son esquemas que se tienen que trabajar y considerar para estas actividades. Ahora, ¿qué es esto del HACCP? ¿O por qué aparece o por qué me lo piden? Sin entrar a la parte histórica, romántica de cómo se crea el HACCP, el HACCP es una metodología, es una secuencia de pasos que tenemos que implementar. Es como una receta de cocina. Yo siempre pongo el ejemplo del pastel. Es como cuando queremos hacer un pastel, hay un orden para mezclar los ingredientes y después de que los mezclamos, lo metemos al horno, ¿no? Y obtenemos un pastel. No podemos meter los ingredientes al horno y una vez que ya fueron horneados, entonces intentamos mezclarlos. No vamos a obtener el mismo resultado. Entonces aquí sí es muy importante cómo hacemos esta prioridad y pasamos por estas etapas de una forma más adecuada para que se lleve y se elabore esta metodología, que es la parte importante que corresponde al sistema HACCP. El sistema HACCP es una aplicación de una metodología de análisis de riesgos, pero que tiene un enfoque a evitar la contaminación del alimento a través del proceso o durante la cadena de alimentos. Y como veíamos anteriormente, pues el empaque es una parte importante dentro de la cadena de suministro de los alimentos. Y este esquema, esta metodología, me va a permitir identificar cuándo se va a presentar o cuándo existe un punto crítico de control, que esa es, digamos, la parte culminante de esta metodología. Ahora, es importante señalar que no siempre vamos a tener un punto crítico de control. Dependiendo el tipo de proceso, el tipo de producto, esta metodología está enfocada a encontrar ese punto dentro del proceso, esa etapa que es importante, donde se va a tener que tener mayor cuidado, mayor precaución para evitar que eso se contamine, ¿no? Entonces esa parte es importante. Ahora, este sistema es importante, el desarrollo, porque tiene que estar fundamentado en ciencia, en tecnología, en normativa. Si no se tiene esta información, lo más probable es que el esquema o el sistema que se implemente no va a ser el adecuado. Entonces, se tiene que llevar a cabo un conocimiento o tener un conocimiento previo antes de hacer o empezar la implementación de este sistema, porque tiene que estar el sistema enfocado a esta actividad. El proceso de la implementación lo pudiéramos resumir, aunque ahorita vamos a ver las etapas, pero lo podemos resumir en identificar los peligros, evaluar los peligros y después controlar esos peligros. De forma general, son los 3 puntos o los 3 esquemas importantes para el desarrollo y la implementación. Ahora, en el empaque existen peligros, digamos, significativos o peligros que ya están identificados o asociados a los empaques. Entonces, el primero, o uno de los primeros, no quiere decir que estén en orden de importancia, simplemente son los más conocidos, ¿no? Por ejemplo, problemas entre solventes y tintas, ¿no? Los residuos que puede haber de solventes que se utilizan en la impresión o se utilizan para parte de los procesos, algunos aditivos que se pueden utilizar en la extrusión de algún plástico, en la formación de algún material, y las tintas, ¿no? Las tintas que tienen que ser tintas que no tengan a lo mejor altos contenidos de metales pesados o algún otro material que pueda contaminar el alimento.
Otra parte importante son los recubrimientos que están a veces adheridos al empaque, que va a estar en contacto con el alimento. Y esos recubrimientos pues tienen que ser adecuados, ¿no?, para cada proceso. Por ejemplo, en el caso de las latas, existen recubrimientos específicos para lo que sería a lo mejor, por ejemplo, productos muy ácidos como el vinagre, los chiles en vinagre, o bien hay otro tipo de recubrimientos que, por ejemplo, van para otro tipo de productos como a lo mejor unas piñas en almíbar, ¿no? Entonces, esa diferencia de los productos y la reacción que puedan tener con la lata requiere un recubrimiento que sea específico para el uso de ese producto. Y de ahí viene, bueno, también otro de los peligros que también son conocidos es la parte de la migración, que aquí, bueno, pues es un tema también bastante largo, pero que al final la migración es que el empaque tenga algún componente, tenga algún compuesto que por estar en contacto con el alimento puede tener esta reacción, ¿no?, hacia el alimento y migrar parte de esos componentes al alimento, y entonces el consumidor, cuando coma ese producto, va a llevar parte de ese empaque o de esas sustancias que están identificadas que pueden causarle también daño. Lo hablamos un poco, bueno, en la parte de la tertulia de la regulación de alimentos, y ahí viene un poco, bueno, o hablamos ahí un poco sobre esta legislación que quienes tienen mayor conocimiento y han desarrollado más información es la parte de Europa. En Europa tienen más, han avanzado más en estos estudios y tienen más identificadas algunas sustancias que pueden estar presentes en los empaques y migrar de acuerdo a las condiciones del alimento, y entonces eso puede generar esa contaminación, y de ahí viene ya un poco la regulación y la restricción de algunos compuestos. También existe otro de los peligros identificados, ¿no?, que son estos residuos, que pueden ser residuos físicos, como pueden ser rebabas de plástico, pueden ser rebabas de metal, ¿no?, en las latas, o bien si son bolsas o son a lo mejor plásticos flexibles, pues pueden quedar también algunos trozos de estos plásticos, y eso puede también generar no un daño al consumidor, sino a lo mejor la asfixia, ¿no?, dependiendo del producto, pero que eso también es un peligro que está identificado. Otra parte importante es el uso de material reciclado. En el material reciclado, y ustedes saben como expertos en empaque, que hay distintos porcentajes aprobados o estimados para llevar a cabo este reciclaje. Sin embargo, sí hay que tener pues un conocimiento adecuado de dónde proviene esa parte de la formulación que es un empaque reciclado, ¿no? Entonces, eso es un punto importante en este caso. Y finalmente, el último de los peligros es la parte de la protección del producto, que al final, en el caso específico del empaque, pues es que el empaque tiene que proteger al alimento. Si el empaque no protege el alimento, entonces eso puede causar una contaminación, puede ser que a lo mejor el producto no alcance la vida de anaquel que se espera, ¿no? Y entonces tenemos que ponerle un poquito más pues a que el producto, ¿no?, se quede con estas condiciones que pueden afectar. Ahora, existe, bueno, pues algunos estudios que se han hecho, sobre todo, bueno, fuera de México en este caso específico, porque no tenemos información de México, pero esta información es de Canadá, ¿no? Y viene en base a una estadística que hicieron, unas encuestas, y cuáles son las partes importantes para la implementación del sistema HACCP. Esto en industria de alimentos específicamente, ¿no? Es esta actividad. Pero lo que me llama mucho la atención es que en estas características o en estos motivadores para implementar el sistema HACCP, que aplica muy bien también para la parte de empaques, y eso lo he visto yo con mis clientes, pues es principalmente pues, mejorar las ganancias, ¿no?, del producto, tener digamos, esa información de mejorar las ganancias, retener a los clientes, atraer a los clientes o bien llegar a nuevos mercados.
que es un poco más del 80%, ¿no?, de los motivadores para retener al cliente o bien para mejorar las ganancias de lo que estamos ofreciendo, ¿no? Entonces pasa lo mismo con el empaque, en lo que yo he percibido. Eh, los que fabrican empaques desean implementar este tipo de sistemas de inocuidad porque es una exigencia del cliente, ¿no? Entonces, para retener al cliente, implemento. O bien para llegar a un mercado nuevo o llegar a la industria de alimentos, ¿no? Entonces, se vuelve algo que es como la parte importante de desarrollar un esquema enfocado hacia esta actividad. Obviamente, pues también hay otros motivadores, ¿no? Como puede ser cumplir con la regulación, mejorar el producto y algunas otras condiciones que implementan este programa, pero esa parte, pues es importante señalar. Ahora, ¿qué ventajas tiene implementar un sistema como este? Bueno, en este caso es la reducción, por ejemplo, de los costos, porque hay menos destrucción, menos reprocesos. También consolida la imagen frente a los clientes. E igualmente incrementa esta competitividad. Entonces es algo importante para poderlo desarrollar. Y algo que también tiene como ventaja es que se facilita la comunicación. Cuando te piden algún requisito, ya tienes esa información, ya tienes ese conocimiento, porque lo has desarrollado, porque te has capacitado. Entonces, muchas veces cuando no se tiene esa capacitación o no se ha dado o no se conoce, entonces cuesta más trabajo tener esa comunicación de los requerimientos que me estás pidiendo, de las cosas que piden, porque muchas veces la comunicación es entre el fabricante y el comprador, y muchas veces el comprador no es un técnico, el comprador muchas veces no participa en el desarrollo del sistema de inocuidad de la planta de alimentos, y entonces solamente le pasan los requerimientos y los pide exactamente igual, ¿no? O sea, ¿cuáles son los requerimientos? Y los pido tal cual. Y no hay un análisis, no hay una revisión. Entonces, muchas veces tiene que entrar la parte técnica o la parte de calidad de la fábrica de empaques y tener la comunicación directa con el área de calidad del fabricante de alimentos, ¿no? Para homologar y entenderse, ¿no? Desde esta perspectiva, pero cuando ya se desarrolla un sistema, entonces la comunicación fluye de una forma mucho más rápida, ¿no? Entonces es esa parte importante. Ahora, ¿qué se utiliza para implementar el sistema HACCP? Bueno, perdón, antes de pasar a esa parte, también hay dificultades en la implementación. La primera y la más importante es falta de apoyo de la dirección, de la gerencia, del dueño de la empresa, de la autoridad más alta dentro de la organización. Si no se tiene este apoyo, si no se tiene el conocimiento y la importancia de lo que implica este sistema, entonces cuesta mucho trabajo implementarlo. Igualmente, el desconocimiento de los requisitos, por ejemplo, de las buenas prácticas, que sería la parte más básica, que esto pues no se tiene un conocimiento adecuado y por lo tanto, bueno, pues es complejo poderlo desarrollar. E igualmente que no hay los conocimientos adecuados, los recursos, ¿no? Dentro del personal o de experiencia o finalmente también la parte económica, por ejemplo, para hacer una capacitación o para que el personal se capacite, ¿no? Entonces, eso es importante. Dificultades en la comunicación, en el momento de la implementación, en el momento de asignar responsabilidades. Esto también va a complicar mucho el desarrollo del sistema. Por lo tanto, es indispensable tener una comunicación adecuada también al momento de desarrollar este sistema. Y obviamente el desconocimiento de la metodología, ¿no? Sí es verdad que existen en el Internet, podemos encontrar planes HACCP, ¿no? Ya estándares, ¿no? O genéricos, ¿no? Y que los podemos adaptar y a veces nada más le ponen el logotipo o el membrete de la empresa y ya tienen su sistema HACCP, ¿no? Entonces, esto puede funcionar para cubrir con un requisito, pero cuando ya vienen las auditorías o ya vienen las inspecciones y ya viene un experto del cliente
que conoce el sistema, que conoce HACCP, entonces viene que ese trabajo que se hizo no sirvió, ¿no? Entonces hay que volver a hacerlo, si no se pierde el cliente, ¿no? Entonces sí es importante cómo se tiene esta formación y este conocimiento del sistema. Y para poderlo implementar, pues existe una norma. Esta norma se conoce como Principios Generales de Higiene de los Alimentos. Es un documento que se creó en 1969 y este es un esquema que lo desarrolla el Codex Alimentarius. El Codex Alimentarius, pues, es una organización a nivel internacional auspiciada por la FAO y por la Organización Mundial de la Salud, que son quienes le dan los recursos para que genere distintas directivas, distintas normas, y que, digamos, esta parte que es enfocada a la parte de alimentos específicamente, ahí viene la técnica y la metodología de cómo se debe de implementar este esquema. Esta normativa es la que sirve de base para el desarrollo de los distintos sistemas de gestión de inocuidad, FCC, BRS, SQF, IFS, ISO 22000. Todas estas normas vienen o utilizan de base esta normativa. Entonces, esta normativa es importante. Hubo una última revisión en el año 2020 y en esta última revisión lo que se hizo es que cambia un poco la perspectiva de la implementación del códex, que tenía ya muchos años, más de 20 años la implementación, y busca hacer una modificación y actualización de la forma en la que se debe de implementar este esquema. Entonces, dentro de lo que Codex identificó, pues es lo que platicábamos, que es muy importante el compromiso de la organización, de los directivos y también el compromiso de los trabajadores, que eso es fundamental, ¿no? Hay también que trabajar con el liderazgo del personal, hacer conciencia hacia los trabajadores de qué pasa cuando cumplimos, ¿no? Y hacemos las actividades bien, y también qué pasa cuando hacemos las cosas mal y cuáles son esas consecuencias. Entonces es importante darles la información a los trabajadores de lo que sucede dentro de la organización y las consecuencias. Cuando ellos conocen y saben, hay esta concientización, entonces se les da, digamos, ese poder de tomar las decisiones y actuar de la mejor manera que sea posible. Pero si no lo conocen, entonces eso complica más el desarrollo del sistema. Obviamente, tener una comunicación abierta, que veíamos que es una de las dificultades, y los recursos, ¿no? Que son, digamos, estos mismos dificultades que platicábamos, que es parte de lo que me ha tocado a mí ver en estos más de 20 años de implementación de estos esquemas, que esta norma pues ya los actualiza y dice, tenemos que tenerla porque es parte importante para el desarrollo de estas actividades. ¿Qué nos dice esta norma? Bueno, pues que el sistema HACCP tiene un enfoque preventivo. Las actividades que realizamos son previas a que sucedan. Entonces, esa es una premisa del HACCP. También es importante el desarrollo de los programas de prerequisitos. Ahorita platicaremos de ellos, que son estas actividades que hacemos todos los días, que son importantes para eliminar o reducir los peligros que pueden estar en las actividades que realizamos. Tenemos que tener un conocimiento de los peligros para saber qué peligros podemos tener en nuestro proceso y de ahí tomar estas medidas, que estas medidas que vamos a implementar pues son reducir la probabilidad de que esos peligros lleguen al producto o lleguen al proceso. Entonces, esa parte es importante. Finalmente, estas medidas podrán ser generales o podrán ser medidas específicas para un punto crítico, que eso se va a volver importante en el desarrollo. Hay que validar estas medidas que implementemos, que efectivamente estén funcionando, nos den el resultado que queremos, y entonces de ahí tenemos que establecer que estas medidas funcionen. Tenemos que darles un seguimiento a que estas medidas vayan llegando y se vayan realizando de acuerdo a lo que nosotros estamos planificando o estamos planeando. Hacer revisión periódica del sistema, que también es una parte obligatoria, por lo menos una vez al año, y también mantener una buena comunicación dentro de las actividades que se realizan tanto dentro de la organización como fuera, ¿no? En este caso, las partes interesadas del desarrollo.
Algunas definiciones que son importantes para este esquema es, por ejemplo, la parte de peligro, que va a ser un agente que cause un daño o una enfermedad. Esto podrá ser un agente biológico, químico o físico. De alguna manera es una forma de agruparlos y esto nos permite tener un mayor cuidado, ¿no? Y establecer medidas para controlarlos. En algunas bibliografías aumentan algunos peligros, se incluyen peligros radiológicos, ¿no? También se incluyen alérgenos, ¿no? Que se tienen que evaluar de alguna forma también como independiente, pero finalmente los tres más grandes y que estos peligros también pudieran entrar como parte de ellos, pues son los biológicos, químicos y físicos. Existe también la definición de lo que es el riesgo, que es evaluar este daño que puede ocasionar el peligro contra la probabilidad que esto ocurra. Cuando nosotros hacemos esta evaluación, entonces medimos el riesgo, qué tan probable es que ocurra, y entonces tenemos ya una evaluación. Habrá algunos peligros que pueden ser más frecuentes o pueden tener una mayor probabilidad de aparecer, y entonces a esos les vamos a dar una prioridad para controlarlos o eliminarlos. Un peligro significativo va a ser ese peligro que ya evaluamos y que su riesgo es alto y entonces tenemos que controlarlo de alguna forma, ¿no? Puede ser en esa misma etapa de proceso o en una etapa posterior, ¿no? Entonces son las condiciones importantes para establecer esta actividad. Igualmente, y bueno, la última definición que vamos a ver para no hacerlo muy largo, sería la definición de un punto crítico de control, que va a ser una etapa donde va a ser fundamental tener ese control y de ahí poder identificar, controlar ese peligro que ya identificamos, ¿no? Ese peligro significativo tenemos que controlarlo sí o sí en esa etapa, entonces esa va a ser un punto crítico de control. Entonces esa parte, digamos, es lo que vamos a platicar un poco más adelante, pero son definiciones importantes. Ahora, un paso crítico, como lo veíamos que lo indica Codex, pues son los programas de prerequisitos. Los programas de prerequisitos son aquellos programas que hacemos actividades todos los días, como a lo mejor utilizar el uniforme limpio, lavarnos las manos, a lo mejor utilizar cofia, ropa de protección, que son actividades que hacemos todos los días, ¿no? La limpieza, el orden, un almacenamiento correcto, son actividades diarias y esto se conoce como programas de prerequisitos. El objetivo de estos programas es servir de filtro y eliminar la mayor parte de los peligros, reducirlos y entonces tener estos peligros eliminados o controlados. ¿Para qué? Para que cuando empecemos nuestra metodología y empecemos a analizar esos peligros, sean menos los peligros que tenemos que analizar o que tenemos que considerar porque la mayoría lo estamos deteniendo a través de esos programas de prerequisitos. Por ejemplo, hay un riesgo de que una mosca llegue y se pose a lo mejor en un empaque, ¿no? Lo contamine o se vaya dentro de ese empaque y llegue al cliente. Entonces, ¿cómo lo podemos controlar? Pues a lo mejor con un programa de control o de erradicación de plagas y entonces esa actividad nos va a permitir que esas moscas no lleguen y se acerquen. Entonces, esa actividad por sí sola nos va a ayudar a reducir la probabilidad de que la mosca llegue. Entonces, por eso se vuelve muy importante trabajar con esos programas. Cuando llegamos al análisis de peligros, evaluamos y decimos, esto lo tenemos controlado porque existe ya un programa que es el control de plagas y entonces este peligro ya no lo voy a analizar. Me voy a enfocar en otros peligros. Y finalmente, de todos esos peligros que estamos analizando, que ya son menos, llegaremos a lo mejor a establecer uno o dos puntos críticos, que son los peligros que tenemos que controlar de una forma obligatoria, porque ya identificamos que si no los controlamos, habrá un peligro hacia el consumidor. Ahora, los programas de prerequisitos son en su mayoría, existen distintos sistemas y distintos esquemas, sistemas de gestión,
pero digamos que existen los prerequisitos establecidos específicamente para empaque de alimentos. Estos están dentro de la norma ISO TS 22002-4 y se parece mucho a los programas de prerequisitos que tiene la industria de alimentos. De hecho, los nombres son exactamente los mismos porque parte de condiciones específicas y muy parecidas, pero aquí es importante establecer que hay un enfoque que es para la industria de empaques y que aunque pueden ser parecidos, no se aplican exactamente de la misma forma, porque finalmente esta es una norma de carácter general y que tiene que ser adaptada a la parte de empaques. Entonces, a lo mejor en la industria de alimentos tenemos, por ejemplo, una construcción cerrada, sellada y con un aire controlado, ¿no? Que pasa por filtros, ¿no? Y que tenemos ese control en la parte del aire, pero a lo mejor en la industria del empaque no necesitamos que haya ese mismo control, porque en la industria de alimentos a lo mejor tenemos productos cárnicos expuestos, que les puede caer polvo o aire o microbios que están en el aire, y que en el empaque, pues aunque estén esos microbios en el aire y que puedan caer en el empaque, no necesariamente van a generarse o se van a reproducir como si caen, por ejemplo, pues en una carne, en un pescado, en un corte de carne de res, ¿no? Que eso puede provocar una contaminación. Entonces, tenemos que darles ese enfoque. Y aquí viene una parte importante de cómo hacer ese enfoque para la parte de materiales de empaque. Estos 15 programas están enfocados, si por ejemplo la parte de construcción es a la protección de los procesos y las actividades del ambiente. Después viene la distribución, que es la parte interna, cómo está distribuida la planta, ¿no? Para que no se contaminen entre los procesos o en el ir y venir de los materiales, no se genera una contaminación. Los servicios son las actividades que necesitamos o que necesita la planta, ¿no? Como la luz, el agua, gas, ¿no? Y que estos servicios no generen una contaminación. El siguiente programa es el de desechos, que esto es que todos los residuos que generamos tienen que tener una forma de eliminarse, ¿no? O que se tengan que quitar para que esto no sea atractivo para plagas o genere contaminación o genere una posible confusión, ¿no? A lo mejor en la industria de alimentos, pues es que quitamos cáscaras, ¿no? De alguna fruta o alguna verdura, esos residuos orgánicos que pueden generar alguna contaminación. Y a lo mejor en una fábrica que hacen tapas, pues a lo mejor es la rebaba, ¿no? De los casquillos de aluminio y eso pues tiene un proceso y un protocolo de eliminarse, ¿no? Entonces, ese protocolo es el que entra en este programa de desechos. Después viene la parte del equipo y la limpieza, que tiene que ver que el equipo sea adecuado para las actividades que vamos a realizar, así como la parte de la limpieza también adecuada para este proceso. Igualmente viene la parte de gestión de compras, que también es importante, que es muy parecida a la industria de alimentos, es que el proveedor sea confiable, determinar y establecer características para evaluar a esos proveedores y que, bueno, hay que estarlos monitoreando y también evaluando. El siguiente programa nos habla de evitar la contaminación cruzada y esto es que por las actividades que realizamos no se genere esa contaminación, a lo mejor de algún producto o algún envase que no es el adecuado pueda generar esta contaminación, ¿no? Finalmente está la parte de limpieza y desinfección que tiene que ver cómo se hacen las limpiezas en las distintas áreas, en los distintos equipos y que tiene que ser adecuado para estas condiciones y características. Entonces, esa parte es importante. Los siguientes programas es el de control de plagas, que es muy parecido al de la industria de alimentos. La de personal, que también es importante, que el personal esté aseado y que el personal no genere una contaminación por la manipulación, por el manejo de los productos, el almacenamiento, ¿no? La capacitación del personal también es importante. Viene un programa que es de retrabajo, que es cuando se hace estas mezclas a lo mejor se fabrica un lote de producto que no está
del todo buenas condiciones y se tiene que reprocesar por alguna razón y se mezcla con otro lote que pudiera estar en mejores condiciones. Entonces, aquí es importante manejar y mantener una buena trazabilidad del producto, y esto hacer que esto sea importante para el desarrollo de los procesos. El siguiente, pues, es el programa de retiro, que es cuando algo sale mal, pues tenemos que recuperar ese empaque de alguna forma, tener un protocolo de comunicación con el cliente y de aplicar algunos procesos, ¿no? De protocolos para comunicarlo, recuperar el empaque y después a lo mejor destruirlo o tener alguna actividad específica con ese empaque. Viene la parte de almacén, que pues es igual, tener un buen almacenaje, que el almacenaje esté ordenado y no me genere una contaminación. Y uno de los programas que cambia con respecto a la industria de alimentos es el de formulación. En el esquema de alimentos es la parte de etiquetado e de información al consumidor. En el caso del empaque, aquí hablamos de la parte de la formulación y también comunicación con el cliente. Algo que es muy común en la industria de empaques, pues es hacer mejoras o cambios en los porcentajes, en las formulaciones, a veces a lo mejor agregar algún aditivo para, pues a lo mejor buscar, pues sí puede ser el ahorro o puede ser que sea un producto mejor. Entonces, lo que nos dice es que cuando hagamos esos cambios, hagamos esas modificaciones, tenemos que notificarle al cliente que estamos haciendo esos cambios y por lo tanto tiene que haber esa comunicación directa con el cliente para que tengamos una parte del conocimiento del cliente y la aprobación de esos cambios. Y el último, pues es un programa de Food Defense, donde es muy parecido al de la industria de alimentos, donde buscamos que no se genere una contaminación de forma intencional. El resto de los programas, los otros 14, nos habla de evitar una contaminación accidental, ¿no? Que no se contamine. Por ejemplo, en este de evitar una contaminación cruzada, que a lo mejor los envases donde están los solventes o las pinturas o los productos químicos que utilizamos para la fabricación, pues por ejemplo estén identificados y no ocurra una contaminación accidental porque nos confundimos y utilizamos un solvente distinto o utilizamos un producto químico diferente al que corresponde a esa actividad. Entonces, en este caso, en el programa de Food Defense es evitar que esos productos o esos químicos que tenemos identificados se utilicen para contaminar intencionalmente un producto. Entonces, esos, digamos, de forma muy general, son los programas de prerequisitos. Estos programas van a servir de esta barrera o de este filtro para empezar a reducir la cantidad de los productos que pudieran estar generando esta contaminación. El siguiente punto, pues, es la etapa ya de la implementación del sistema. Sí es importante y por eso lleva el nombre de prerequisitos, porque son requisitos que van antes, o sea, son previos a los requisitos para la implementación del sistema HACCP. ¿Cómo se implementó este esquema? Pues se iniciaba, ¿no? con los 7 principios, pero después se dieron cuenta que necesitaban información previa para llevar a cabo estas actividades. Entonces, por eso se le puso el nombre de etapas previas y conforme fue pasando el tiempo, entonces se vio que necesitábamos desarrollar estos programas de prerequisitos y entonces por eso se les puso ese nombre, porque son previos a los requisitos del HACCP. Hoy en día, el Códex ya modificó, digamos, esta visión, aunque lo sigue separando, pero nos dice que son 12 etapas, ¿no? Tenemos que aplicarlos las 5 más las 7. Tienen que ser forzosas esa aplicación para el propio esquema, ¿no? Entonces, eso es algo importante para el desarrollo y que tenemos que ir tomando en cuenta estas 2 actividades. Las etapas previas son las que nos van a servir para preparar
para llevar a cabo el análisis de peligros, que es el que empieza en el principio número 1, pero estas etapas son importantes. Tenemos que tener un equipo que es el que se va a encargar de llevar a cabo las distintas actividades que van para el proceso. Entonces, este equipo tiene que tener conocimiento y preparación para poderlo hacer. Se recomienda que sea un equipo multidisciplinario que pueda pertenecer a distintas áreas, ¿no? Mantenimiento, proceso, calidad y algunas otras áreas, almacén, por ejemplo, y que tengan conocimiento y experiencia en los procesos, pero también tengan conocimiento en la implementación del sistema HACCP. Entonces tiene que haber esta combinación entre conocimiento y experiencia. Después viene la descripción del producto, es decir, qué es lo que estamos fabricando, que describamos caja de cartón, corrugado, de tal espesor o de tales espesores, ¿no? De distintos espesores, si lleva algún recubrimiento o no, o si es una lata o si es una tapa, ¿no? Dependiendo del tipo de empaque, tenemos que hacer esa descripción. Aquí es importante porque esto nos va a servir de referencia en las actividades que vamos a ver más adelante. Después viene la descripción del consumidor y la distribución del producto, que esta parte pues también es importante porque aquí tenemos que definir cómo se va a utilizar ese producto. Y esa es una de las partes claves del proceso, porque en el uso podemos determinar qué tipo de peligros podrá estar expuesto el empaque. Si el uso es en contacto directo con el alimento, entonces tenemos que tener ciertos controles y ciertas características para ese material. Deberemos tener más información y los peligros que pueden estar asociados a ese empaque porque va a estar en contacto con el alimento. Si no va a estar en contacto con el alimento, entonces a lo mejor no necesitamos tener tanta información, pero sí saber y tener esa diferencia, ¿no? Entre si se ocupa como empaque primario o es secundario o terciario o cualquier otro esquema, ¿no? Y finalmente, bueno, también en este mismo punto, saber a quién o quiénes son mis clientes o quiénes son los que me están comprando este producto. Si es para café, si es para pescado congelado, si es para un proceso de enlatado o de esterilizado. Y entonces saber que en esas etapas subsecuentes de mi empaque podrá haber alguna contaminación. Para también tener, digamos, una información adecuada en el análisis de peligros, necesitamos saber cuáles son las etapas de proceso, de dónde a dónde va nuestro proceso, y ahí establecemos y hacemos un diagrama de bloques. Este diagrama de bloques va a tener que tener estas etapas de proceso, que podrá ser desde la recepción de material, las actividades de preparación, fabricación, almacenaje y distribución de nuestro empaque. Y este diagrama tendrá que ser verificado en piso. Entonces el mismo equipo HACCP tendrá que bajar y dar ese seguimiento, porque muchas veces el diagrama se hace teórico, se hace en un escritorio, pero tenemos que confirmar que efectivamente sean esas etapas, ¿no? Entonces esa parte se vuelve importante porque si muchas veces, y eso me ha pasado con muchos clientes, de repente las etapas las dicen de memoria y no son así esas etapas. Entonces, por eso esa parte que podría ser como una pérdida de tiempo o se puede percibir como una pérdida de tiempo, al final realmente sí es importante porque es parte de la metodología. Si las etapas de proceso están mal, los peligros también puede ser que no lo estemos considerando de la misma forma. Entonces, por eso es importante este esquema. Ahora, para la parte de empaque, lo más probable es que se lleve a cabo este análisis de peligros y va a ser, no quiero decir que sea imposible, o más bien quiero decir poco probable, que exista un punto crítico en material de empaque. Puede ser que sí lo haya, dependiendo los materiales y el uso que se le va a dar a ese producto. Pero en realidad la mayor parte de los materiales que hoy en día ocupamos para los alimentos son bastante inocuos. Habrá por ahí algunos que no sean tanto,
pero que con buenos programas de prerequisitos pudiéramos evitar que esos peligros sean significativos. Sí podrá existir algún punto crítico de control. La verdad es que en la mayor parte del material de empaque no hay estos puntos críticos, salvo alguno que sea, por ejemplo, de metales pesados, pero porque no se tenga el control, a lo mejor, por ejemplo, en los ingredientes. Y entonces ahí se establece medidas para controlar los ingredientes y tener mayor información antes de hacer estas actividades. Y bueno, finalmente, el análisis de peligros es identificar todos estos peligros que pueda haber en cada uno de los materiales que utilizamos para nuestro empaque y después en cada una de las etapas de la fabricación del material de empaque. Entonces ahí podemos encontrar cuáles son los peligros físicos, químicos o biológicos que pudieran asociarse a los materiales. Podrá ser el cartón, el papel, los distintos polímeros o mezclas de polímeros que utilicemos para la fabricación del empaque, y que en realidad en la mayor parte de estos, por ejemplo, peligro biológico, es muy poco probable que esto ocurra, porque son materiales que no permiten el desarrollo de los microorganismos porque no tienen un sustrato, no tienen agua y no tienen alimento. Entonces, aunque haya microorganismos en el ambiente o que puedan llegar de alguna forma a estos materiales, no van a tener oportunidad de desarrollarse o de crecer, ¿no? En la superficie del empaque, y entonces eso hace que sea un material generalmente inocuo. Claro, después de estas etapas a lo mejor de fabricación, por ejemplo, de un envase de vidrio, que el mismo proceso de formado de vidrio, pues son temperaturas muy altas y lo que pudiera haber de microorganismos, pues se destruye. Después, las actividades posteriores y el manejo adecuado del material de empaque se vuelve importante, porque entonces el material tiene que estar protegido de estas, por ejemplo, del polvo, de la lluvia, y de alguna forma evitar que llegue o que caigan dentro del empaque estos posibles contaminantes, ¿no? Control de plagas es muy importante, evitar que lleguen esos microorganismos que puedan venir a lo mejor en alguna mosca o en algún roedor y lleguen al material de empaque, ¿no? Y se queden allí, y después cuando entre en contacto con el alimento, entonces puede empezar esta proliferación de microorganismos o de bacterias, ¿no? Entonces, en esta parte viene ese análisis, determinamos y después hacemos un análisis y evaluamos, en este caso, la severidad y la probabilidad de que ocurra. Podemos identificar a lo mejor, por ejemplo, hablábamos de las rebabas, ¿no? Como un peligro. Pues, ¿qué tan probable es que esa rebaba se quede en un frasco, una botella, en una bolsa, ¿no? Esa rebaba, y entonces, ¿qué mecanismos tenemos para controlarla? ¿Qué daño le puede ocasionar al consumidor? Pero también es importante conocer cómo se va a utilizar. Y en este caso, que es un ejemplo que es muy común, la mayor parte de ustedes creo conocerá o habrá visto los frutsis. Saben que el frutsi pues tiene una forma muy peculiar de que lo abran los niños, ¿no? Que es, toman el envase, lo voltean y lo muerden de la parte inferior, ¿no? Entonces, por ejemplo, en la etapa previa, yo debo de conocer cómo el consumidor utiliza mi empaque. Y entonces, en este caso del frutzi, pues saber que puede haber algún peligro si el consumidor, en este caso el niño, muerde el empaque y tenga algún contaminante en el empaque que pueda pasar directamente a la boca del niño, ¿no? Entonces, por ejemplo, ese es un peligro que se tendría que considerar, evaluar, y si es necesario, controlar algún contaminante que esté presente en los materiales con los cuales se forma el envase, ¿no? Entonces, esa parte también es importante. Si llegamos a encontrar un peligro significativo, y como les mencionaba, es muy poco probable, pero se tiene que revisar la aplicación y las condiciones de cada producto. Entonces tenemos que establecer cuáles serían los límites
críticos que pueden generar ese daño al consumidor. Entonces, con esos límites críticos, establecemos cuáles son esos rangos. Aquí tenemos que apoyarnos de información bibliográfica, normativas, donde nos digan, pues, si rebasas este nivel, por ejemplo, de metales pesados, entonces ya se considera como un daño al consumidor. Y esto tendrá que ser fundamentado en normativa o en bibliografía especializada, ¿no? Y entonces establecemos esos límites y finalmente tenemos que aplicar un monitoreo de esos límites y tenemos que estar evaluando de forma periódica que estemos trabajando dentro de esos límites que ya establecimos para determinar que ese pues va a ser nuestro punto crítico y entonces lo tenemos que estar evaluando. Si rebasamos ese límite, entonces tenemos que aplicar una acción correctiva para eliminar o segregar el empaque que pudiera estar contaminado o que estuviera por arriba de los límites y ya de ahí hacer esa modificación. Finalmente, este plan o estas actividades se tendrán que validar que, por ejemplo, si nosotros estamos controlando a lo mejor metales pesados, tendremos que hacer un análisis y evaluar que efectivamente los metales pesados están dentro de esos límites y por lo tanto, pues tenemos que considerar la evaluación, ¿no? de esas actividades con las cuales lo estoy controlando. Y como cualquier sistema, pues nos va a pedir los registros de esas actividades. Pero insisto, muchas veces la parte de la aplicación o la implementación para la industria de empaques es en el análisis de peligros y la determinación de los puntos críticos. Y muchas veces ahí termina la implementación del sistema HACCP. Algo que a veces se confunde, y eso es un error relativamente común, es que si no tenemos un punto crítico, se considera que no es un hazard. No. La implementación del esquema, la implementación de la metodología, nos dice que es un sistema HACCP. Y esto, si se aplica adecuadamente y se identifica que no hay peligro significativo, no pasa nada si no hay un punto crítico. No es obligatorio tener un punto crítico. Hasta hace algunos años sí era un requisito que a veces pedían los auditores, sobre todo para la certificación, que tenías que tener un punto crítico. Esto ha evolucionado porque también se ha identificado más, se ha conocido más y bueno, pues la metodología pues es importante porque la metodología es la que me indica si se hace o no se hace este esquema. Ahora, ¿cuáles son las claves para un HACCP en la industria? En este caso, es importante conocer, como lo mencionaba, si el empaque va a estar en contacto con el alimento. Entonces, eso es una parte fundamental. Si el empaque va a estar, probablemente tenemos que tener mucho cuidado en los ingredientes, en los materiales. Obviamente, tenemos que conocer el peligro asociado a nuestro empaque, a nuestro producto, y de ahí también tener esa información. Si no la tenemos que investigar, tenemos que profundizar y buscar bibliografía, investigaciones, normativa obviamente de otros países, relativa a nuestro empaque o a los materiales que estamos utilizando. Y por eso, pues es importante tener ese soporte. Obviamente, también es importante contar con experiencia y capacitación, que el personal tenga la experiencia en la implementación de la metodología y también se capacita el personal en la metodología para que entonces el equipo que va a llevar a cabo esta actividad tenga el conocimiento de lo que se está haciendo. Y también, como lo mencioné, es importante el conocimiento del cliente, en qué va a utilizar nuestro empaque, ¿no? Porque es distinto cada uso y también que esto sea importante para cada una de las actividades que se realizan. Y bueno, finalmente, pues es importante considerar que para implementar el sistema HACCP, pues tenemos que considerar que tiene que haber un compromiso por parte de la dirección, ¿no? Establecer pues las responsabilidades para la implementación de este esquema y
es muy recomendable hacer una planificación de las actividades. Es un proceso que se lleva pues de 3, por lo menos 3 o 4 meses, o se puede llevar a veces hasta un año si no tenemos implementados los programas de prerequisitos. Si tenemos programas de prerequisitos, tenemos información bibliográfica, conocimiento de los materiales, de los posibles riesgos de nuestro material, nuestro empaque, entonces, pues a lo mejor en 4 meses podemos tener un sistema implementado. Porque necesitamos capacitación, porque necesitamos hacer el desarrollo del sistema y eso pues se lleva ese tiempo. Entonces, sí es importante considerar que son etapas que se llevan a cabo. No es una metodología fácil porque requiere mucho conocimiento previo de la implementación y también de los peligros. Entonces, se nos pueden ocurrir muchos peligros y eso hace que nos tardemos más en el desarrollo del sistema, ¿no? Por eso tenemos que tener esa información. Caso específico de ISO 22000 es una característica que tiene ISO que exige previo a la implementación del sistema contar con toda esta información, ¿no? ¿Cuál es el origen de los materiales? ¿Cómo se produjeron? Tener un poco más de contexto de esta información de lo que vamos a hacer. Y si no la tenemos, no podemos empezar. Entonces, eso facilita y agiliza mucho la implementación. En la antigüedad, o bueno, hace algunos años, cuando hacíamos esta implementación y llegábamos a un punto donde no teníamos la información, no teníamos la bibliografía, entonces lo que hacíamos pues era pausar el HACCP y pues tenemos que investigar, ¿no? Si hay alguna norma, si hay algún estudio para ciertos niveles de contaminación y hasta que no encontrábamos la información, retomábamos y volvíamos a empezar, ¿no? Entonces esa parte sí se ha cambiado, o bueno, en este caso ISO presenta este cambio que me parece muy interesante porque es tener toda la información antes de empezar a hacer el análisis, ¿no? Entonces, esa parte, pues sí es importante. Y algo también es importante que, bueno, si no se tiene la experiencia, si no se tiene el conocimiento, pues hay que buscar apoyo, ¿no? Muchas veces con un consultor externo, existen, bueno, pues muchas opciones, ¿no? Para poderlo hacer, pero sí es importante que tenga, pues, pues ese conocimiento y esa experiencia en la parte, sobre todo, de materiales de empaque, ¿no? Sí, esa es una de las especialidades que a veces me toca a mí desarrollar, porque me ha tocado, pues, trabajar con muchos clientes que manejan empaques, ¿no? Entonces, tengo de alguna forma más experiencia, en mi caso, trabajando con empaques, ¿no? Y ese tipo de clientes muchas veces me los asignan a mí, ¿no? Porque es, digamos, como ya mi especialización, entonces, pues, son los clientes que también me toca manejar, ¿no? Independientemente que también tengo otros clientes de otras áreas de la industria de alimentos, muchas veces me mandan con los que manejan materiales de empaque, ¿no? Entonces, tengo clientes que hacen tapas, que hacen películas plásticas, que inclusive que hacen esquineros, ¿no? Para los pallets, y bueno, pues existe ese tipo de condiciones para el desarrollo de los procesos. No sé si tengan hasta aquí alguna pregunta o alguna duda que tengan por allí. Sí, que pueden levantar la mano si tienen alguna pregunta al respecto o comentario. Adelante, Regi. Gracias, buenas noches. Oye, yo tengo una duda, está muy interesante esto que yo no lo conocía, como muchos de los otros temas que luego no conozco, pero fíjate que a mí me ha sucedido algo, sobre todo mucho con la cuestión de la pandemia, o no sé si ustedes también tuvieron estas experiencias, que algunas de las pues normas o sugerencias que daban médicas pues es que si vas a la calle comprabas pues limpiaras después tus envases o lo que habías comprado pues para evitar algún tipo de contagio, ¿no? Etcétera, ¿no? Sobre todo muy al principio de la pandemia. Entonces, pues yo sí fui muy obediente y entonces yo iba a mi súper, ¿no? Y regresaba a casa y tenía mi mesita aparte antes de ingresar y ahí yo misma, con trapitos desinfectantes y todos estos tipos especializados, pues yo limpiaba mis envases antes de almacenarlos en mi casa, ¿no? Y encontré mucho en que, pues algunas latas en donde están, por ejemplo,
los precortes pues empezaban como a reaccionar con este tipo de cosas, ¿no? O algunos empaques luego pues empezaban a despintar y etcétera, ¿no? Entonces yo decía, oh my God, si esto pasa con algo que supuestamente está como medio controlado, pues qué tanto esto pues ya se migra también como a la parte interna, ¿no? Pues de estos envases, ¿no? Que aunque ya estaban en el mercado o afuera, pues sí me llamó la atención porque fue como una cuestión que ya, pues sí, postproducto, postproducción, o no sé cómo llamarlo esta etapa. Y pues la verdad es que yo sí hablaba, ¿no? Yo sí soy como mucho de atención al consumidor y pues ve y platícame, ¿no? Porque siento que al final del día sí les ayuda. Y después de 2 años o 3, que la verdad es que es una práctica que pues ya me quedó, sí encontré que los mismos productos que aquella vez me sucedió eso y que en cierta forma pues sí hice como un pues, reporte de como a la calidad, ¿no? Sí encontré que a pesar de que yo sigo haciendo esta misma práctica, pues ya no sucedía esto, ¿no? Entonces, esta parte que a mí me sucedió, ¿entra dentro de esta implementación o no? Sí, porque aquí es importante cómo se utiliza el empaque o qué uso le da al consumidor, que se los mencionaba yo un poco. Obviamente, cuando viene la pandemia, pues es algo que muy pocas industrias y muy pocas personas pues estaban preparadas para poder reaccionar, ¿no? Y era un uso distinto. Entonces, por ejemplo, esta práctica de limpiar de más los empaques, pues sí tiene o tenía sus repercusiones, porque muchas veces a lo mejor yo tuve a alguien muy cercano que, por ejemplo, le lavaba las patitas a su perro cada vez que regresaba de la calle, por la parte de evitar la contaminación, y utilizaba altas concentraciones, ¿no? O no una concentración adecuada, y sí tuvo lesión, en este caso su perrito, porque lavaba de más las patas, ¿no? Y pues había mucha confusión durante la pandemia. Lo que es verdad es que pues estas actividades se debieron haber revisado desde el punto de vista, digamos, a lo mejor sí como tu comentario, pues es una parte de retroalimentación, que eso también puede generar que se haya alguna modificación, ¿no? Algún ajuste en la formulación para que también resista un poco más ese maltrato que le puede dar el consumidor al momento de limpiar en exceso, ¿no? O con concentraciones muy altas el producto, ¿no? Los empaques o los envases. Y eso, pues, no está diseñado el empaque para esas condiciones. Está diseñado para, pues, a lo mejor una limpieza normal, ¿no? A lo mejor con agua y con jabón, que es muy buena y es muy eficiente, pero que cuando ya utilizamos algún producto químico, pues puede ser cloro, puede ser el propio alcohol, pues inclusive pues, las tintas se pueden empezar a correr, se pueden empezar a borrar parte de la información, ¿no? Entonces, eso empieza a generar que también reaccione, ¿no? En este caso, pues la propia industria para tratar de mejorar esas condiciones, ¿no? Pero eso sí tendrían que evaluarlo los fabricantes de empaque porque es un nuevo uso. Sí, al momento, cuando empezaba la pandemia, pues no te tenía ese conocimiento en muchos sentidos, pero que pues ya ha pasado el tiempo y en teoría debería de haber también esa reacción de parte de los fabricantes de alimentos y de los materiales de empaque, ¿no? Que quien recibe la queja, pues es el fabricante de alimentos y a su vez, pues él lo debe de canalizar con su proveedor, ¿no? Para hablar o platicar sobre estas nuevas prácticas que se están presentando y de ahí se debe de realizar esas modificaciones o esos ajustes, ¿no? Pero sí, eso es algo nuevo o fue algo nuevo para todos, ¿no? Todos. Y, Muchas también hay, gracias. ¿alguien más tiene alguna otra pregunta? Adelante, Ricardo. Hola Esteban, hola a todos, no sé si me escuchan. Sí, perfecto. Ok, gracias. Gracias Esteban por la presentación, muy completa y de mucha retroalimentación, muchas gracias. Sigma,
Ya, yo entré un poquito antes, Sica. ¿Ustedes implementan sistemas o tú ya estás dentro de una empresa que tiene implementado sistema Hazard 22000? ¿Qué sistema tienen implementado ustedes? Bueno, yo le ayudo a las empresas a implementar los Ok, sistemas. Sí. perfecto, perfecto, muy bien. ¿Eres Entonces, consultor? sí, exactamente. Ok, de acuerdo, muy bien, muy bien. Dentro de tu experiencia, 22000 vino a integrar toda la parte de gestión, ¿no? Que faltaba en Hazard. ¿Cómo crees que ha contribuido esto a la industria, pues, del empaque y de alimentos que antes no se tenía? Antes nos íbamos por la parte crítica nada más de los peligros, ¿no? De los riesgos y ahora ya con esta parte, hablando de 22000, ¿cómo sientes que ha contribuido a la industria de alimentos y del empaque? Sí, pues la norma ISO 22000 realmente es un parteaguas, ¿no? En los sistemas de gestión de inocuidad. Antes de la ISO 22000 existen algunas normas, existen algunas recomendaciones, ¿no? De implementar prácticas de higiene para la parte de la industria. Y en el 2005, que es cuando aparece la ISO 22000, pues todas las demás normas, ¿no? También empiezan a ocupar o utilizar por el mismo esquema, ¿no? Un sistema HACCP con un sistema de gestión. Entonces, esto es lo que viene a cambiar y a modificar esta parte. Y obviamente, pues históricamente los primeros que implementaron esto, pues fue la industria de alimentos y que poco a poco también fue migrando esta implementación a los proveedores de la industria de alimentos, ¿no? Entonces, hace unos 7, 8 años empezaron los fabricantes de aditivos, de colorantes, ¿no? Que son los proveedores de la industria de alimentos y después, digamos, a partir de hace unos 5 años, también ya empezaron a implementarlo los fabricantes de materiales de empaque, ¿no? Porque es como este proceso, ¿no? De que el cliente ya lo tiene, se lo pide al proveedor y el proveedor pues también tiene que empezarlo a implementar. Y sí ha sido pues un parteaguas, porque los sistemas de gestión de hoy en día pues ya nos piden no nada más el sistema HACCP, o sea, es el sistema HACCP, programas de prerequisitos y el sistema de gestión, ¿no? Entonces es un sistema mucho más robusto que el propio HACCP, pero bueno, en algunos casos el puro sistema HACCP es eficiente porque al final puede ser que tengan a lo mejor una norma ISO 9001 o algún otro esquema, pero que esto nos permite tener un sistema de inocuidad. El sistema HACCP es un sistema de inocuidad, también es certificable, se puede certificar, pero que ya un sistema de gestión, pues es un sistema mucho más robusto. Muchas veces, pues a veces les recomendamos que vayan implementando pues poco a poco, ¿no? Porque a veces si quieren hacer cambios radicales y pues hay problemas en la implementación, ¿no? Entonces muchas veces es esto que se pudiera hacer de forma paulatina, se fue haciendo este desarrollo, pero que cuando ya se tiene experiencia o ya se tiene parte implementada, pues sí es un poco más fácil pasar a un sistema mucho más robusto, ¿no? Muchas gracias, Esteban. Perdón, es que estaba acostumbrado a hablar con el mute y no se escucha. Muchas gracias, ¿eh? Felicitaciones por la presentación. No, ¿de qué ustedes? Gracias, Richard. Sí, este tema del HACCP de ver si es muy interesante, sobre todo, como lo dices, para todo lo que es el empaque para alimentos. Y dentro de esto quiero hacer una pregunta en el chat. Dice, ¿es obligatorio certificarse? O sea, no sé si exactamente sea la pregunta, a ver si me la pueden decir más clara aquí, pero no sé si es obligatorio certificarse en HACCP o solo se puede certificar en HACCP o tiene que ser en ISO 22000. Existe la forma de certificarse con el puro sistema HACCP. Se puede solicitar la certificación así. Hay casas certificadoras que te dan esa certificación. No es obligatoria. Las certificaciones no son de forma obligatoria a menos que tu cliente principal te lo pida. Sí, así es. Sí, el sistema HACCP, por ejemplo, sí es obligatorio en Estados Unidos,
para la industria de pescados, de cárnicos, de huevo y de leche, y jugos no pasteurizados. Las empresas que fabrican esos productos o quieran enviar sus productos a Estados Unidos tienen que cumplir con ese esquema porque es obligatorio. Ahí sí es obligatorio el sistema HACCP, pero es para la industria de alimentos, para quienes transforman y manipulan los alimentos. Aquí en México es obligatorio el sistema HACCP para la industria de la pesca, para los rastros y plantas que son TIF, que es tipo inspección federal. Sí es necesario tener un sistema HACCP, y aquí la autoridad es quien verifica la implementación de este esquema. También es obligatorio para lácteos y para harinas. Son las normas que piden para quien fabrica harinas, para quien fabrica lácteos. Para material de empaque no hay esa exigencia desde el punto de vista de la autoridad. Hasta ahorita en ninguna parte del mundo. Pero aquí entra lo que nos comentabas, ¿no? ¿Qué es lo que te da el certificarse, ¿no? ¿Qué ventajas te da el Claro. certificarte en HACCP o incluirlo en tu sistema de gestión, ¿no? En el 22,000. Sí, y eso, pues lo que te permite es poder llegar a más clientes, ¿no? Entonces, tengo un par de clientes, ¿no? Que son de todos los clientes, son uno o dos los que realmente implementan estos esquemas viendo a futuro. O sea, quiero Sí. implementarlo ahorita porque quiero entrar a otro mercado o porque ya tengo un cliente de alimentos, pero quiero tener más de esta misma industria y sé que es un requisito. Entonces, por eso lo buscan. El resto de mis clientes es porque hay una exigencia, hay una fecha límite, ¿no? Sí. Para tenerlo implementado, o lo tienes o te dejo de comprar, ¿no? Entonces, eso, pues es diferente, ¿no? La perspectiva, pero finalmente sí es un esquema que se tiene que certificar, o cualquier sistema de gestión, ¿no? También eso es importante establecer. Gracias, Esteban. ¿Alguien tiene alguna otra pregunta o comentario? Bueno, para complementar lo que dice Esteban, Lili, precisamente, pues estas normas las adopta la mayoría por exigencia de los clientes, ¿no? Si alguno de tus clientes representa el 50% de tu facturación, el 55%, y te dice, oye, pues para tal fecha lo tienes que tener, y si no, pues voy buscando con quién tener lo que tú no me ofreces, pues no hay más, ¿no? Es voluntaria todas, pero entre comillas, como dice Esteban, porque al final del día, pero pues lo tenemos que hacer si no queremos perder al cliente. Pero esto lo tenemos que ver, como dice Esteban, desde el otro punto de vista de mejora, ¿no? ¿Cuánto voy a ganar al implementar esto? Y puedo entrar a otros mercados mucho más exigentes, ¿no? Que me requieran este tipo de certificaciones. Y también la certificación es importante, por ejemplo, hablando del HACCP de 22,000, porque la alta dirección se le rinde cuentas en una revisión por la dirección, ¿no? Y se da cuenta si tenemos quejas, si tenemos rechazos, si no cumplimos por algún tema de inocuidad. Y eso a veces es como el marido, decimos, el director es el último que se entera que hay ciertos rechazos y ciertas verbas por ese tipo de situaciones, ¿no? Entonces eso es parte de lo que en una revisión por la dirección, hablando ya de inocuidad y de 22, pues se entera la alta dirección, y se entera también que tiene que implementar recursos, y que aquel cheque que tal vez dejó hace 3, 4 meses pendiente por sacar para una medida de mejora o de atención a inocuidad, pues ya no está creando efectos pues no gratos incluso para el negocio, ¿no? Entonces, bueno, es muy importante, pues se puede tomar como obligación por el precio del cliente, pero lo tenemos que ver desde el punto de vista como una inversión a mediano y largo plazo, con mercados seguramente mucho más ricos para el negocio. Gracias. Gracias, Richard. Sí, yo creo que esta es una de las cosas que realmente en la industria del empaque, o sea, te certificas porque te lo exigen tus clientes, pero si ya lo vemos de otra manera, ya no solamente como una obligación, sino como todo lo que te va a dar que esté certificado, bueno, ya es diferente, ¿no? Esperemos que así
así lo vean pues todos, y como dice la alta dirección, también es el compromiso que tiene. Y bueno, no sé si alguien tiene algún otro comentario, que aquí nos dicen, saben que excelente tertulia, que muchas gracias, al igual que Alex aquí también nos lo comenta, que muchas gracias por la información y por compartir. No sé si Sí. tenga alguien otro. Muchas gracias, Esteban. Yo quería dejar de terminar porque sí hay uno de los puntos en los cuales hablaste que me hizo así como resonar o decir y tener como la campanita, que hoy parte de muchos productores y desarrolladores finalmente piensan abrir mercados, ¿no? Creo que es eso de escuchar y saber, no que porque aquí, ¿no? Estoy seguro o porque puedo tal o cual cosa y entonces hacia otro mercado pues, es lo mismo. Yo me quedé con eso, no recuerdo bien, ¿no? Como que tus palabras, pero eso, que sí, mucho pasa y hoy también en una plática me decía, o sea, comentaba, perdón, pensando, ¿no? En tema de empaque o cumplir la parte legislativa y sobre todo con alimentos. Entonces creo que eso es un punto en el cual, y creo que recién fue lo que se platicó, ¿no? A lo mejor yo aquí y que no me agarre las premuras, yo sí como que cumplo, pero si finalmente quiero entrar a otro mercado, entonces ya, ¿no? Como que iniciar ciertos procesos. Creo que si nos vamos educando así, siempre todo es mucho como más, no sé si la palabra fácil, pero bueno, ¿no? Como que hablamos el mismo idioma, por así decir. Porque hay de casos que pues exporté y me quedo atorado, ¿no? Ok. Entonces ya te veo la sonrisa y me imagino la cantidad de casos que debes de tener, Esteban. ¡Auxilio! Sí, sí, es común y de repente pasa, por ejemplo, nos pasó con un cliente porque cambiaron la normativa, por ejemplo, en Europa. Entonces, el fabricante, en este caso, le hacía el envase, pues se pegaba a la regulación de Estados Unidos, ¿no? Y sí cumplía, pero en Europa era distinto. Y entonces, pues a través del cliente, había que trabajar con el proveedor, fabricante de empaque, para que modificara su formulación de acuerdo a lo que piden. Y entonces viene un proceso que tiene que ser en urgencia, porque finalmente pues él necesita acordar ese nuevo producto y hacer pruebas rápidas y todo para que pueda salir y compensar al cliente, ¿no? Pues de ese rechazo que tuvo en Europa, que al final pues sí sale caro, porque al final el producto se tenía que destruir y no podía mandar un producto más porque no cumplía y no tenía el empaque adecuado para el mercado europeo. Entonces, bueno, pues eso le sirvió de experiencia al fabricante de empaque, ¿no? Entonces ya el fabricante de empaque le pregunta ahora, ¿no? ¿A dónde vas a exportar, no? A Estados Unidos, a Europa, a México, y entonces ya te ofrece un producto adecuado a ese mercado, con el precio que pues se ajusta, ¿no? Pero eso implica sí que haya mucho conocimiento y sobre todo estar actualizándose, ¿no? En la parte normativa que ya hemos platicado y que además, pues finalmente eso son casos de que yo les digo luego que quiero ponerle a mi carro una torreta de emergencia, porque cada vez que hay un problema, pues hay que salir corriendo, ¿no? Para llegar a apoyar, digamos, al cliente. Entonces eso también es como que pido que me compren una torreta para ir a apagar esos fuegos, ¿no? De los clientes. Sí, y aquí también hay que mucho comentar también de que tenemos los empaques que es primario, secundario y terciario, y el primario es que sí o sí prácticamente tiene que certificarse. ¿Por qué? Porque es el que está en contacto con el alimento. Sí. Entonces es uno de los que sí realmente se está exigiendo en la industria, que sí el empaque primario prácticamente sí está, sí se certificado HACCP, porque ese sí es un punto de riesgo. Exacto. Entonces eso, y el problema es que
si, como también lo decía Ricardo, si es mi cliente principal, pues lo tengo que hacer finalmente. Si no, pues dejo, Sí, ¿no? dejo ese negocio. Sí, y ahí Sí, es donde entonces el costo-beneficio, ¿cuál es el que te más conviene, no? así es. Sí, pero pues muy interesante el tema. Este tema da muchas perlitas más porque realmente no terminamos de ver ni la mitad de este tema, ¿cierto o no, Esteban? Sí, y les decía yo al principio, no podemos profundizar tanto porque sí, ya es parte un poco más técnica y necesitamos unas 5 horas más. Sí, y de hecho, si tú te vas tan solo en dos buenas prácticas de manufactura, te puedes llevar otra tertulia. En control de plagas te llevas otra tertulia, porque realmente son temas muy extensos, muchas perlitas, como nos dice Pati, que quedan, pero es un tema muy interesante que realmente afecta y tiene que estar el empaque dentro de todo este sistema. Y ahora, pues prácticamente ya en la 22.000, no solamente las empresas alimenticias, sino ya también la empresa de la industria del empaque, que también ya está para certificarse también en 22.000. Y pues bueno, si no hay más otro tema que contar aquí, si no hay otra duda, comentario al respecto, bueno, pues vamos a terminar nuestra transmisión. Gracias, dice Tom, muchas felicidades, Esteban, muy interesante. Y como lo hemos dicho, o sea, en un ratito se nos vaya, son 8:30 de la noche, que siempre decimos, Copati, tenemos que terminar a las 8, tenemos que terminar a las 8, y No, pero realmente, acá, Lili, antes de terminar y tal vez para la audiencia de que siempre siguen por Facebook y luego subes la repetición al canal de YouTube, aquí están los datos de Esteban y como siempre hacemos, ¿no? Es esta la posibilidad como de compartir, a veces nos queda algo pendiente o de repente sí sabemos que podemos recurrir a él y a los tantos, ¿no? De todas las voces. Así que, no, nuevamente, muchísimas gracias, Esteban. Nos vamos a poner como Regina, con todo, bueno, a mí, mientras que la escuchaba, dije, bueno, yo creo que debo haber echado detergente, se me corría la tinta de la etiqueta, qué sé yo, las cosas que, ¿no? Tendríamos que hacer una tertulia, ves que siempre quedan perlas, una tertulia de ¿qué te pasó en pandemia con tu empaque, no? O sea, una onda así y creo que, bueno, descubrimos infinidad de cosas. Pero fíjate que hay ciertos, o sea, empaques en los cuales recién ahorita estoy viendo como cambios. Claro, en etiquetas de papel y tú le echabas, ¿no? De todo. Y recién ahora están saliendo. Pero bueno, en fin, anécdotas. anécdotas. Y sí, como dice Pati, aquí están los datos de Esteban. Pues le pueden también, si nos ven por retransmisión, no los tienen, con gusto escríbanos y nosotros, de alguno de los ponentes que han estado con nosotros, si necesitan ustedes información, escríbanos y los contactamos con ellos. Esto, como dice, esto es compartir los conocimientos. Aquí esto es, pues, no, crecer esa red de conocimiento, porque es lo que estamos dando. Esta experiencia que hemos adquirido todos los que estamos aquí en todo en nuestro trayecto profesional. Y pues bueno, pues muchísimas gracias. Si no hay ningún otro comentario al respecto, gracias Esteban por este tema. A mí me encanta, bueno, me apasiona este tema del HACCP, todo lo que es la norma, porque ya me tocó estar en esa parte también y de la mano también con Ricardo Castillo. Así que muchas gracias. Y bueno, pues nos despedimos. Tenemos nuestra transmisión de YouTube y sin antes decirles que nos acompañen y se suscriban a nuestro canal de YouTube de Enamorando con tu Empaque. Así que muchas gracias. Nos pedimos aquí de Facebook, perdón. Y nos vemos para la próxima. La siguiente tertulia va a ser en 8 días. Esta sí, así que no se la pierdan. Está muy interesante. Mañana les empezamos a contar de qué se trata. Así que síganos en nuestras redes sociales. Así que hemos terminado nuestra tertulia digital de Enamorando con tu Empaque con el tema de el empaque y el HACCP, donde Esteban Díaz nos compartió sus conocimientos y experiencia. Muy interesante porque, bueno, hablábamos de a quién te certificas, no te certificas. Te puedes certificar en HACCP solamente, también tiene que ser en ISO 9000, bueno, ahora se llama ISO 22000 con el tema de inocuidad. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? ¿A quiénes
o por qué nos tenemos que certificar. ¿Es conveniente? ¿No es conveniente? ¿En qué nos apoya? ¿Cuáles son las ventajas, desventajas? Así que no te pierdas esta tertulia que estuvo muy interesante y suscríbete a nuestro canal de YouTube de Enamorando con tu Empaque. Dale like a la campanita, comparte este video, hagamos que esta comunidad crezca porque lo que estamos haciendo aquí solamente es compartir nuestros conocimientos y experiencias. Muchísimas gracias, muy buenas noches, nos vemos para la próxima.